Con el próximo estreno de la serie de What If, este conjunto de narraciones donde se imaginan historias alternas sobre personajes famosos de Marvel ha cobrado relevancia nuevamente. Pero dado que las versiones de What If que veremos en las series serán historias únicas del UCM, es momento de escarbar profundo y descubrir los cómics de What If más extraños de Marvel. Desde ¿qué hubiera pasado si Thanos hubiera unido a los Vengadores? O ¿qué hubiera pasado si Spider-Man hubiera seguido mutando? Las respuestas te sorprenderán. Este video es patrocinado por Lords Mobile. Lords Mobile es un juego gratuito disponible para dispositivos móviles y PC mediante Steam. Únete a un gremio para luchar junto a tus aliados y enfréntate a otros jugadores para conquistar y triunfar en los distintos eventos emocionantes como Tower Defense, Guerra de Gremios, Captura de Fortalezas, Desafíos de Héroes y mucho más. Demuestra tus dotes estratégicos en cada una de tus partidas. Aprende a desplegar y administrar a tus unidades, héroes y recursos para obtener victorias y obtener recompensas, al mismo tiempo que estableces los cimientos de un gran imperio. Y si lo tuyo no es jugar solo, no te preocupes, ya que te podrás unir al gremio de The Top Comics para poder formar una gran alianza y divertirnos juntos. No esperes más y descarga el juego con el link que está en la descripción del video, ya que si lo haces, recibirás un pack de aprendiz, el cual tiene un valor aproximado de $100. También recibirán un regalo diario aquellos que accedan durante 7 días consecutivos a su cuenta, entre los cuales se encuentran el héroe Cuervo Negro, esto al ingresar por segundo día seguido. Pero eso no es todo, ya que aquellos que accedan durante los 7 días consecutivos tendrán la oportunidad de ganar uno de los siguientes premios: una consola Xbox Series S de 512 GB y un smartphone Xiaomi Redmi 10. Los dos ganadores se darán a conocer el 1 de agosto en los comentarios de este video, así que estén atentos y mucha suerte. ¿Qué hubiera pasado si Xavier fuera Juggernaut? Esta historia probablemente nunca la veamos en una animación, y es que tiene que ver con los X-Men. En esta historia imaginaria se invierten parcialmente los papeles de Charles Xavier y su hermanastro Kane Marco. Originalmente Kane llegaría al templo de Cyttorak, donde tocaría la gema de Cyttorak, lo que lo convertiría en el poderoso Juggernaut. En este caso sería Xavier quien tocaría la gema y se volvería Juggernaut. En la historia, el único que aboga por los derechos de los mutantes es Magneto, esto a través de someter a los humanos. Xavier entonces derrocaría a Magneto y trataría de conquistar al mundo. El Cyclops de ese universo, que por cierto porta un casco bien mamalón, formaría una resistencia que derrotaría a Xavier. Un giro interesante en la historia de los X-Men de lo que pudo ser. ¿Qué hubiera pasado si Wolverine se hubiera convertido en el señor de los vampiros? Volvemos a hablar de los mutantes, esta vez de Wolverine. En esta historia Drácula atacaría a los X-Men convirtiéndolos a todos en vampiros. Sin embargo, Wolverine, debido a su poder de autorregeneración, no caería en control del oscuro ser, por lo que le rebanaría la cabeza de un tajo. Ahora, convirtiéndose él en el líder de los vampiros, atacaría a todo aquel que fuera una amenaza. Doctor Strange intentaría detenerlo sin éxito, por lo que entraría en forma astral al cuerpo de Punisher para intentar matar a Wolverine. En la batalla sin querer, Strange le cortaría la cabeza a Kitty Pryde, por lo que causaría que Logan matara a Punisher en represalia. Terriblemente dolido por la muerte de Kitty, Wolverine escucharía a Strange y leyendo el místico libro del Darkhold, eliminaría a todos los vampiros del mundo, incluido a él mismo. Una historia sin duda oscura para Marvel. ¿Qué hubiera pasado si Venom hubiera poseído a Punisher? En esta versión de la historia, el simbionte de Venom posee el cuerpo de Frank Castle. Aunque al inicio parece que juntos crearían un baño de sangre y Punisher es interceptado por Spider-Man para ser detenido, pronto se descubre que Frank Castle, a diferencia de Eddie Brock, mantiene control sobre el simbionte. Su estricto sentido de justicia logra hacer que el simbionte trabaje para él. Ante la incredulidad de Spider-Man, Daredevil y Moon Knight, Venom queda totalmente bajo el control de Punisher y se vuelve un instrumento de la justicia y no de la violencia. ¿Qué pasaría si tú fueras Spider-Man? En el número 34 de What If, Marvel se voló la barda en un número alocado de comedia, donde inventó historias muy extrañas. Por ejemplo, la primera historia trata de qué hubiera pasado si Thanos hubiera convertido a Galactus en humano. Una idea interesante, si no fuera porque Thanos convierte a Galactus en Elvis Presley. Adam Warlock llegaría para ayudarlo a entrar en razón, pero ante la disyuntiva de si regresar a sus deberes cuasi divinos o ser el rey del rock, Galactus decidió quedarse en la Tierra como el rey del rock. Porque, ¿quién hubiera escogido algo distinto? Por otro lado, una historia muy cínica dice en un panel: ¿qué hubiera pasado si tú fueras Spider-Man?
para continuar con otro panel con una tumba que dice: "Estarías muerto, tú no eres ningún superhéroe". Quizá una respuesta real, pero aún así cruel. ¿Qué hubiera pasado si Thanos se hubiera unido a los Vengadores? Esta es una historia muy reciente, donde nos ubicamos en la historia de Infinity, donde los Builders, supuestamente la raza más antigua del universo, intentó destruir la Tierra. Sin muchas posibilidades, ante los Vengadores se presenta Thanos, quien decide dar su ayuda a los héroes con los que alguna vez peleó. Luchando junto a los Vengadores e incluso usando el escudo del Cap en batalla, esta es una escena muy atípica para los cómics de Marvel, aunque en cronología Thanos ya había apoyado a los Avengers durante el evento de Infinity War, pero de una manera menos heroica y cursi de lo que vimos aquí. ¿Qué hubiera pasado si Keith Richards hubiera guiado a los Cuatro Fantásticos? Elvis Presley no fue la única estrella de rock que hizo un cambio en los cómics de Marvel. En el número 41 de What If, en una historia corta, nos aventuramos a preguntarnos qué hubiera pasado si no Reed, sino Keith Richards de los Rolling Stones hubiera guiado a los Cuatro Fantásticos a obtener sus poderes. Aunque el resultado fue el mismo, al momento que Sue hizo prometer a los demás que usarían sus poderes para el bien de la humanidad, Keith Richards dijo: "Nah, qué aburrido, mejor usémoslos para rockear". Así los Cuatro Fantásticos se volvieron parte del equipo técnico de los Rolling Stones. Ok. ¿Qué hubiera pasado si Spider-Man hubiera seguido mutando? En esta historia de terror, avanzamos unos años para ver a un Peter Parker adulto. Sin embargo, en esta historia, la mordedura de la araña radioactiva lo hizo seguir mutando, hasta el punto de transformarse en una araña monstruo por las noches. En la historia, Peter tiene un hijo que heredó parte de esta mutación. Por accidente un día, el hijo de Peter mata al hijo de Flash Thompson, por lo que Flash decide ir a cazarlo junto a un grupo enardecido. Peter intercede por su hijo, sacrificándose. Su hijo finalmente logra escapar y llega a la Mansión X para intentar controlar sus poderes. ¿Qué hubiera pasado si Cable hubiera destruido a los X-Men? En esta historia el viajero del tiempo tendría una diferencia ideológica con Charles Xavier, al creer que éste estaba condenando a los mutantes con su supuesta búsqueda de paz. Por eso Cable lanzaría una bomba en un restaurante un día, matando a Charles, a Jean y a su padre Cyclops. Esto separaría a los X-Men y los volvería vulnerables a los ataques de los villanos. Creando un caos en la comunidad mutante, Wolverine terminaría matando a Cable, mientras que Magneto aprovecharía la locura para ir a Washington y tratar de tomar control de Estados Unidos. Esto provocaría la llegada de los Centinelas, que acabarían con la mayoría de mutantes y héroes con un ataque nuclear, creando un futuro apocalíptico donde los mutantes vivían en campos de concentración, aunque un forajido Logan lograría sobrevivir y liberar a algunos prisioneros, volviendo a formar un nuevo equipo de X-Men. ¿Qué hubiera pasado si una bomba gamma hubiera creado miles de Hulks? En esta historia, se imagina qué hubiera pasado si la explosión de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial hubiera causado que a través de la radiación miles de japoneses se convirtieran en Hulks. Esto provocó que estos poderosos seres tomaran control de Estados Unidos. 40 años después, Bruce Banner en esta historia existe solo como un científico que estudia el fenómeno que dio vida a los Hulks, aunque debido a la intervención de Nick Fury, eventualmente sería lanzado a una explosión gamma, convirtiéndose en Hulk. Banner se uniría a otros héroes para vencer a los Hulks japoneses, en un acto de patriotismo muy churrero. ¿Qué hubiera pasado si Uatu hubiera matado a Galactus? Uatu, también conocido como el Vigilante o The Watcher, es el personaje que introduce casi todas las historias de What If, pues él es quien lo ha visto casi todo a través de los años, pero está en su juramento nunca interceder con los acontecimientos. En una historia de What If, se recuenta una de las historias más famosas de los Cuatro Fantásticos, donde en vez de ser ellos quienes detienen a Galactus en su primera llegada a la Tierra, es Uatu quien termina asesinando a Galactus. Esto causa que su especie lo juzgue por haber actuado. Aunque Silver Surfer y los Cuatro Fantásticos buscan interceder, no pueden hacer nada. Finalmente descubrimos que el castigo de Uatu era convertirse él mismo en el sucesor de Galactus por la eternidad. ¿Qué hubiera pasado si Stan Lee y Jack Kirby fueran parte de los Cuatro Fantásticos? Dentro de los What If más alocados están el de qué hubiera pasado si los escritores de Marvel se hubieran vuelto los Cuatro Fantásticos. Los cambios de los creadores de Marvel no eran algo raro, ya que desde la boda de Sue y Reed en los cómics pudimos ver que no recibieron invitación para el evento y tuvieron que quedarse afuera. Un guiño que repetiría Stan en la segunda película de Fantastic Four. En fin, el punto es que el legendario Jack Kirby se encargó de dibujar y escribir esta historia donde el staff de Marvel recibe en las oficinas un objeto extraño que los convierte en los Cuatro Fantásticos. Stan Lee se convirtió en Mr. Fantastic.
Saul Brodsky, vicepresidente de la compañía, era la antorcha humana, Jack Kirby era la mole, y Flo Steinberg, la secretaria del lugar, era Sue Storm. En el cómic, Stan se encarga de menospreciar a su secretaria una y otra vez, diciéndole en un momento: recuerda, yo jefe, tu secretaria. Porque hablarle como cavernícola a tu secretaria es muy amable, ¿cierto? La historia no es muy interesante, pero destaca por tener los trazos de Jack Kirby y tener a sus dos creadores como parte de los Cuatro Fantásticos. ¿Qué hubiera pasado si Jean Grey no hubiera muerto? Una de las grandes historias de Marvel es la saga de Fénix Oscura, donde Jean Grey, tras ser imbuida por la Fuerza Fénix y antes de perder el control, se sacrifica en un acto heroico. En este What If, sin embargo, Jean sobrevive, y todos creen que su poder está bajo control. Aún así, en secreto, esta fuerza la corrompe, y Kitty Pryde es la única que nota esto, por lo que la confronta, lo que causaría la muerte de Kitty. Los X-Men intentarían detenerla sin mucho efecto, pero controlada totalmente por la Fuerza Fénix, los mutantes morirían, mientras esta fuerza consumiría no solo al planeta Tierra, sino al universo entero. Un giro bastante siniestro para esta famosa historia. ¿Qué hubiera pasado si Iron Man se hubiera quedado atrapado en la época arturiana? Hay dos cosas que no combinan muy bien, y unas de esas cosas son los tiempos medievales y Marvel. Esto lo comprobamos en el What If número 11, donde no solo tuvimos la absurda idea de que Dazzler se convirtiera en el Heraldo de Galactus, sino que además Iron Man viajaría al pasado, a la era del Rey Arturo. Esto debido a una batalla que salió mal con Doctor Doom. Ahí, sin poder regresar a su tiempo, Tony Stark se convertirá en un caballero de la mesa redonda del Rey Arturo. Y tras la muerte de este en batalla, Tony heredaría el trono. Porque así es como funcionaba antes, creo. Una historia un poco burda, pero que supongo que en los 80s tenía sentido. ¿Qué hubiera pasado si Jane Foster hubiera levantado el Mjolnir? Este es extraño no por la historia en sí, sino porque eventualmente terminó volviéndose canon, y ahora hasta lo veremos en una película live action. La historia trata sobre cómo Donald Blake, quien originalmente encontraba un bastón que se transformaba en Mjolnir y a él en Thor, esta historia le dará un giro, con Donald Blake que iba de viaje, pero esta vez junto a su enfermera, Jane Foster. En su travesía, el par quedaría envuelto en una invasión alienígena, donde tratando de escapar entrarían a una cueva. Jane sería quien descubriría el Mjolnir, convirtiéndose en Thordis. Nombre que sí, está bien culero. Jane eventualmente se convertiría en una heroína que ayudaría a formar a los Vengadores y a detener el Ragnarok. Sin embargo, Odín, aunque agradeciendo su valor, le confiesa que ella no es Thor y le da el Mjolnir a Donald Blake, trayendo de regreso al Thor original. En el acto más machista del mundo, porque güey, literalmente Jane te acaba de salvar el evento, Odín. Pero la realidad es que Odín convierte a Jane en una diosa, con el puro fin de ser un pervertido marrano. La historia concluye con Odín cargando a Jane en un bosque bien raro, mientras el narrador cuenta. Y entonces Jane conoció la sinceridad de Odín. La sinceridad, claro. Afortunadamente esta historia eventualmente se volvió canon y con una versión mucho más interesante que contaré próximamente. Y bien, ahí tienen algunas de las historias más raras y algunas bastante interesantes de What If. Próximamente planeo hacer todo un video con los What Ifs más interesantes de Spider-Man, donde por ejemplo conocemos qué hubiera pasado si el tío Ben o Gwen Stacy hubieran sobrevivido, o si Spider-Man nunca se hubiera convertido en un héroe. Así que este no es el fin de los What Ifs en este canal. No olvides suscribirte a The Top Comics. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.